Muy bien. En California, en el año 1959, el gran científico norteamericano Richard Feynman nos invitaba a jugar con los átomos para construir cosas muy pequeñas. En sus propias palabras, porque en el mundo de lo muy pequeño pueden suceder cosas nuevas. Seguramente la mayoría de las personas que se encuentran aquí o que nos están viendo habrán oído la palabra nanotecnología. Y es posible que la primera idea que os venga a la cabeza cuando escucháis esta palabra sea algo muy pequeño. Dejemos las cosas claras desde el principio. La nanotecnología no consiste en hacer las cosas pequeñas, consiste en hacer las cosas nuevas. En realidad, la nanotecnología es la alquimia del siglo XXI, porque nos permite transmutar los elementos en nuevas sustancias que se comportan de forma radicalmente distinta. De hecho, estamos acostumbrados a pensar que las cosas tienen las propiedades que tienen por lo que son. El carbón es negro, se rompe fácilmente. El oro es dorado y brilla. Pero hoy en día estamos observando materiales totalmente nuevos, como esta forma de carbón, el grafeno, que es más duro que el diamante y 200 veces más fuerte que el acero. Además es flexible y totalmente transparente. No permite que pase por él ningún elemento y es uno de los mejores transmisores de la energía, bien eléctrica o bien calorífica. ¿Por qué nos importa? Porque con el grafeno podemos hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, podemos hacer pantallas táctiles flexibles o televisiones tan finas como una sola hoja. Pero además podemos hacer que el oro cambie de color y que tengamos oro rojo, como este oro que he traído aquí. Es oro, nada más que oro, oro en tolueno, unas nanopartículas de 5 nanómetros de tamaño, que hoy en día se están utilizando para combatir el cáncer. Vamos a ponerla de manifiesto con un pequeño experimento, esto se llama efecto Tyndall, para demostrar que aquí hay algo, que no solamente es una disolución con color. Lo vamos a ver con un pequeño láser. Si podemos bajar un poco las luces, por favor, para ver el efecto Tyndall. Y van a ver cómo el láser, dentro de la disolución, da color. Aquí, esta dispersión se produce precisamente porque tenemos nanopartículas, partículas muy pequeñas que difractan la luz y que además absorben, muchas gracias, a una longitud de onda determinada. Quería comentarles ahora cómo estamos utilizando esta tecnología para combatir el cáncer. Y esto no es ciencia ficción. La tecnología que les voy a comentar está ya en ensayo clínico. Estas nanopartículas de oro tan pequeña tienen un color determinado, en nuestro caso eran rojas, porque absorben a una frecuencia determinada, en este caso el rojo, es decir, absorben radiación en el verde. Podemos excitarlas a una longitud de onda particular. Además, podemos recubrirlas con diferentes moléculas. En este caso, en el que se muestra en el vídeo, con anticuerpos, es decir, con sustancias que se van a adherir a tumores cancerígenos. Y una vez que tenemos las nanopartículas de oro o de otro metal absorbidas sobre el tumor, podemos iluminarlas con esa radiación y destruir el cáncer. Esto era un poco la película de Disney World. Vamos ahora a la película real de lo que se está haciendo de las empresas que están comercializando esta tecnología. Bien, aquí tenemos la nanopartícula de oro con el anticuerpo en su superficie. Es miles de veces más pequeña que las células humanas, en este caso un glóbulo rojo, y podemos inyectarlas en nuestras venas, en el sistema sanguíneo. Con el bombeo del corazón vamos a conseguir que estas nanopartículas viajen por todo el organismo, pero como tienen estos anticuerpos, se van a absorber fundamentalmente sobre el tumor. Además, los tumores están muy vascularizados, la sangre va a depositar allí estas nanopartículas y además se van a pegar, se van a adherir solo sobre el tumor. Y esa es la primera parte del reto, localizarlas en las células tumorales y solamente en las tumorales, no en las sanas. Ahora, cuando las iluminamos con esta luz, como la luz verde que les comentaba, van a empezar a vibrar, a calentarse. Y este calor va a hacer que se necrose el tumor, dejando el resto de las células sanas totalmente
como estaban al principio. Todos los que conocemos a alguna persona que ha sufrido el cáncer y ha pasado por quimioterapia, sabemos los efectos secundarios que tiene y este tipo de tecnologías suponen un enorme avance. Muchas gracias. Hoy en día tenemos compuestos como la doxorubicina, que es un agente antitumoral muy poderoso que no podemos darlo a los pacientes con cáncer porque los efectos secundarios son excesivos. Por eso lo que podemos hacer es transportarlos como en estas nanocápsulas que están funcionalizadas con anticuerpos, de forma que en el interior de la cápsula es donde está esta droga tan poderosa, tan tóxica. Ahora el reto es llevarla de nuevo al interior del cuerpo humano, llevarla hasta donde está el tumor y en esta ocasión, en vez de iluminarla con luz verde, lo que vamos a hacer es que sea capaz de reconocer el marcador tumoral, es decir, aquella molécula que se encuentra cerca del tumor y que manifiesta que efectivamente se trata de una célula cancerosa, que la reconozca, ahí vemos la célula tumoral y estas nanocápsulas que contienen esta droga tan potente. Vamos a entrar ahora dentro de la célula y vamos a observar cómo ahora los marcadores tumorales se van a adherir a esta cápsula. Dentro de esta cápsula está esta droga tan potente, se va a abrir, liberando la sustancia que hoy en día no podemos suministrar en tratamientos contra el cáncer porque tiene unos efectos secundarios terribles, pero que sí que se puede suministrar si la tenemos protegida. Se abre la cápsula una vez que está en contacto con el marcador tumoral, se libera esta droga tan poderosa, el DOX, y dentro del tumor hemos conseguido introducir una bomba real que hace que explote el tumor, dejando todas las células sanas que están en el entorno sin dañarse. El diagnóstico es muchísimo mejor y los efectos secundarios prácticamente inexistentes. La nanotecnología se puede aplicar, como he mencionado, al tratamiento del cáncer, pero se puede aplicar a muchísimas más cosas. Espero que todos hayáis escuchado hablar del Internet de las cosas. Bueno, pues esto se va a ver muy pronto superado por el Internet de las nanocosas. ¿Qué queremos decir con el Internet de las nanocosas? Bueno, pues que una vez que podemos tener dentro de nuestro organismo marcadores, sustancias capaces de detectar si hay un marcador tumoral, o si tenemos poca insulina, o si tenemos los niveles de glucosa bajos, si estas sustancias no solamente son capaces de reaccionar, por ejemplo, liberando un medicamento, sino de emitir una señal, y eso no es tan difícil, tenemos un receptor exterior, vamos a poder estar monitorizando en tiempo real cuál es el estado de salud que tenemos en cualquier momento. De la misma forma que vamos a ver la evolución del Internet de las cosas, el Internet de las nanocosas, vamos a ver cómo la nanotecnología nos lleva también del Big Data al Huge Data. Richard Feynman, al que he mencionado al principio de mi intervención, tiene también otra frase muy famosa. Él decía, si alguien piensa que entiende la mecánica cuántica, es porque no entiende la mecánica cuántica. Es una de las revoluciones científicas más importantes de este siglo. Y una de las grandes contribuciones de la nanotecnología aquí ha sido cristalizar, si me permiten la metáfora, la mecánica cuántica, es decir, hacer materiales con ella. Como por ejemplo, estos puntos cuánticos. Este material que aparece aquí, estos son los electrodos de unas celdas solares. Estos electrodos que aparecen aquí son todos del mismo material, son todos seleniuro de cadmio. Y esto vuelve a lo que les decía al principio. Estamos acostumbrados a pensar que las propiedades de los materiales, como por ejemplo el color, se deben a su naturaleza. El carbón es negro, el oro es dorado. Y aquí vemos un material que en todos los casos se trata del mismo y podemos generar cualquier tipo de color con él. Son puntos cuánticos, su bang gap viene determinado por su tamaño. La nanotecnología nos permite ver fenómenos cuánticos en materiales con los que podemos trabajar. He dicho al principio que la nanotecnología
no era hacer cosas pequeñas, era hacer cosas nuevas. Y donde hay cosas nuevas, hay oportunidades para el emprendimiento. Permítanme ahora que les mencione brevemente mi experiencia como emprendedor. En el año 2001 llegué a MIT con el sueño de crear una nueva empresa, una empresa que aplicara la nanotecnología a una industria muy importante, quizá la industria más importante el sector químico, que es la petroquímica. Esto es como solía enseñarse la refinería cuando estudiaba yo la carrera. Y mi sueño era aplicar la nanotecnología y llevar la química, el gran proceso de la química, que es la petroquímica, al siglo XXI. ¿En qué consiste esta tecnología? La mayoría de procesos químicos, y desde luego en la refinería, están catalizados, es decir, se introducen sustancias que permiten modificar los materiales que obtenemos. Entre ellos se encuentran las zeolitas. Son estos cristales, estos catalizadores, que tienen una estructura definida en canales. Por estos canales entran los hidrocarburos y una vez en su interior pueden viajar literalmente por estas autopistas moleculares donde se encuentran los sitios activos donde se produce el milagro de la catálisis, es decir, la ruptura del hidrocarburo para pasar de crudo a gasolina y diésel. Esto es cómo se produce la gasolina que tenemos hoy en día en nuestros coches. ¿Cuál es el problema? El problema es que buena parte del crudo está formado por moléculas muy grandes que no pueden entrar en el interior de los catalizadores actuales. Y eso lo que conlleva es residuos y generación de CO2, algo que no nos interesa. En Rife Technology lo que hemos hecho ha sido aplicar la nanotecnología para expandir la porosidad de estos catalizadores, de manera que ahora todo tipo de moléculas, grandes y pequeñas, puedan viajar por estas autopistas moleculares, encontrar estos sitios activos, romperse y, independientemente del tamaño del hidrocarburo o de lo pesado que sea el crudo, se puedan transformar en gasolina y en diésel sin generar estos residuos y reduciendo las emisiones de CO2 en un 10%. Teniendo en cuenta el tamaño de esta industria, es una de las mayores contribuciones al cambio climático que se ha producido gracias a la nanotecnología. Como les decía, llegué con una beca del gobierno español a MIT en el año 2001. Jamás había pensado crear una empresa, yo lo que quería era ser científico y publicar. Y encontré un ecosistema, un ambiente donde chavales de mi misma edad estaban creando empresas con el trabajo que hacían durante sus tesis doctorales. Y dije, ¿y por qué yo no? Me di cuenta en ese momento que merecía la pena comercializar la investigación que hacemos en los laboratorios, porque de esa manera vamos a acortar el tiempo que se tarda de hacer el descubrimiento hasta que todos podemos beneficiarnos de él. Este es un informe muy interesante que se publicó en el 2009 sobre el impacto de MIT en la economía mundial. La verdad que las cifras son espectaculares. Los exalumnos de MIT han creado más de 25.000 empresas activas hoy en día, que dan empleo a más de 3 millones de personas. Eso resolvería el problema del empleo en nuestro país, generando 2 trillones americanos de beneficio. Todo junto sería la 11ª economía mundial del mundo, más o menos el lugar de nuestro país hoy en día. Una universidad que tiene 15.000 estudiantes. Me había leído muchas veces este informe y no me había dado cuenta que entre las compañías que destacaban había una muy curiosa, que no tenía nada que ver con el resto, porque solo tenía 2 trabajadores y no estaba en Massachusetts o en California, estaba en Oklahoma. Estos son los 2 trabajadores. Marvin Johnson, la primera persona que recibió la Medalla Nacional de Nanotecnología en Estados Unidos, y yo mismo, que dejé MIT para irme a Oklahoma y trabajar durante 2 años en desarrollar esta tecnología. Hoy en día, Rife Technology, después de conseguir $70 millones de capital riesgo y emplear a 70 personas, está comercializando esta tecnología en Estados Unidos y varios de nuestros catalizadores están ya en refinerías produciendo la gasolina y diésel que mueve coches en todo el mundo. La nanotecnología está cambiando el mundo. Las grandes empresas, los países punteros lo saben y están invirtiendo en ello. Como país tenemos la suerte de ser el 8º o 9º país en producción científica en nanotecnología.
Algunos de los mejores nanotecnólogos están en nuestro país. Es un buen momento ahora para reflexionar en qué papel queremos tener como país en el futuro de la ciencia y la tecnología y demandar, como ciudadanos, en un buen momento que vivimos ahora para hacer peticiones a nuestros políticos, que España invierta en ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.